Mi nombre es Mario Alberto Rodríguez Moreno, estudiante de la licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física. Hoy, en el marco de nuestra asignatura de Deporte e Inclusión, quiero compartir con ustedes un análisis crítico y reflexivo sobre un tema que está transformando nuestras aulas y campos de entrenamiento: la equidad de género y la diversidad en el sistema educativo colombiano. Con base en la revista colombiana de Educación Física y Deporte, en el artículo Equidad de Género y Diversidad en la Educación Colombiana, elaborado por la psicóloga y magíster en estudios de género María Elvia Domínguez Blanco. Entonces, ¿es el deporte un espacio de inclusión o una herramienta para la libertad? Vamos a descubrirlo. Para esto es fundamental entrar en contexto. Debemos entender que la educación colombiana ha iniciado una transición hacia la inclusión real. Según los últimos análisis, el sistema educativo ya no solo busca que los niños y jóvenes asistan a clase, sino que se sientan seguros de su identidad. En el ámbito de la educación física, esto es crítico. Históricamente el deporte ha sido un terreno donde se han marcado brechas de género muy fuertes, deportes para hombres o actividades para mujeres. Sin embargo, las nuevas políticas de diversidad nos invitan a romper estos esquemas, ya que a entender el cuerpo como un objeto de rendimiento, sino como un territorio de expresión y derecho. Para esto tenemos unos puntos centrales, los cuales son el deporte como eje inclusivo, y hay que entender lo que es el currículo oculto y la transformación del lenguaje en la cancha. En nuestra asignatura, que es la educación física, el currículo oculto son todas esas enseñanzas que no estaban dentro del plan de estudio, pero que se transmite mediante gestos, comentarios o la organización del espacio. Para aquello hay un problema. Muchas veces, sin darnos cuenta, como docentes, asignamos el centro de la cancha o la mayoría del espacio para que los niños jueguen fútbol y las orillas para las niñas o estudiantes que de pronto no están dentro de ese atleta ideal. Hay que trabajar en una acción inclusiva que permita que las niñas o los hombres estén por igual, independientemente del género, y rotar los espacios para que todos puedan ocupar un buen campo dentro de nuestro espacio de trabajo. Para aquello es muy importante tener en cuenta lo que es la coeducación deportiva. En este punto va a ser clave porque se ha creído que la biología, es decir, fuerza, velocidad, flexibilidad, es un factor único y que se debe separar a los estudiantes en cada deporte. Uno de esos problemas de separar las clases por sexo bajo el argumento de protección o competitividad suele terminar limitando el desarrollo motor de las niñas y la sensibilidad empática de los niños. Una acción inclusiva para lograr la coeducación en el deporte es proponer juegos modificados y deportes alternativos como lo son el Ultimate o el Corfball. El éxito depende no solo de la fuerza explosiva, sino de la estrategia colectiva y de la cooperación mixta. Aquí, el objetivo no es ganar el mundial, sino que el cuerpo sea un vehículo de aprendizaje social, la gestión de espacios seguros y la diversidad de identidades. Aquí entramos en el terreno de la diversidad de género, estudiantes trans, no binarios o con orientaciones sexuales diversas. En la educación física, los vestuarios y la formación de filas de género son un momento crítico. Este problema se recrea en el patio, en el recreo y la clase de deportes suelen ser lugares donde más ocurre el bullying homofóbico o transfóbico en Colombia, debido a las exposiciones del cuerpo. Una acción inclusiva sería que como docentes debemos garantizar entornos seguros. Implica flexibilidad en los uniformes, que el estudiante se sienta cómodo con la prenda deportiva que use o que mejor represente su identidad, eliminar la división binaria como hombres a un lado y mujeres al otro para actividades de calentamiento, activación o juegos. Intervenir de inmediato ante cualquier tipo de burla o bullying, dejando en claro que el respeto es la regla de oro, el juego limpio. El enfoque interseccional en el contexto colombiano. Como estudiante dentro de mi país, Colombia, no puedo ignorar que la inclusión de género se vive distinto en diferentes ciudades, en Bogotá como en la zona rural o en la comunidad étnica o religiosa. El problema de pronto del machismo deportivo está muy arraigado en ciertas regiones donde el deporte es visto como un rito de iniciación a la hombría. Dentro de la acción inclusiva
Una propuesta puede ser adaptar el deporte de inclusión a la realidad de nuestra comunidad o el contexto, reconociendo que una niña de la zona rural puede jugar fútbol con libertad, al igual que una niña de la zona urbana, y ser una mujer empoderada y llegar a una paz territorial. Desde mi perspectiva, como futuro licenciado en Ciencias del Deporte y la Educación Física, considero que en Colombia tenemos una deuda pendiente. A menudo la inclusión en el deporte se queda en el papel o en dejar jugar a todos, pero sin adaptar las metodologías. Mi análisis crítico es que la verdadera inclusión no se trata de todos por igual, sino de reconocer la diferencia para garantizar la equidad. Si no transformamos lo cultural del machismo deportivo desde la escuela, desde las academias, seguiremos replicando sociedades violentas en el deporte. Debe ser un laboratorio donde aprendemos que la diversidad no nos resta, sino que nos suma como humanidad. Para aquello quiero cerrar con algunas preguntas para generar un debate, como lo son, en este caso, ¿cómo podemos desde la educación física desmitificar la idea de que la biología determina la capacidad competitiva de un estudiante? Este biotipo que llaman. ¿Qué estrategias pedagógicas aplicaríamos para integrar a un estudiante trans en una clase de deporte convencional? Y por último, ¿estás preparado para que el sistema deportivo colombiano o para que una liga profesional diversa en este momento de nuestro país